Bueno, hoy quiero que hagamos un recorderis acerca de los números reales. Para poder entender lo de los números reales, primero pues vamos a arrancar desde la base. ¿Cuál es la base? ¿Qué fue lo que aprendimos nosotros en primaria? Pues aprendemos inicialmente a trabajar con los números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? Los que son enteros o que conocemos como enteros, pero que son siempre positivos. Entonces, siempre los vamos a representar con una n mayúscula. ¿Y cuáles son esos números? Pues entonces tenemos, bueno, aquí debemos también tener en cuenta que mucha gente considera que el cero es un número natural. Otros, por el contrario, piensan que lo tienen como un número entero. En este caso, pues, para efectos pues de la comprensión del tema, decimos que el cero está entre los números enteros, pero no entre los naturales. Entonces, tenemos el uno, tenemos el 2, tenemos el 3 y sucesivamente podría ser el 1005. eh, entonces, como todos sabemos, los números positivos son los números naturales y que comprenden unidades positivas, ¿cierto? Y va desde el uno hasta el infinito. Después aparece otro número, otro conjunto de números. ¿Cuál es ese otro conjunto? El otro conjunto de números se llaman los números enteros. ¿Qué pasa con los números enteros? Resulta que los números enteros también tienen los números naturales. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de los números enteros están los números naturales. Los números enteros, ¿cómo se representan? Se representan con una letra Z para identificar los números enteros. Entonces, dentro del conjunto de los números enteros, además de los naturales, tenemos el cero, tenemos todos los otros números que son negativos, pero pues partes enteras, menos 2, menos 504, ¿cierto? Puede ser también un número mucho más grande, puede ser incluso, por decir algo, menos 1.000.000, ¿cierto? Y también va hasta el menos infinito. Bueno, a partir de ahí aparece otra clase de números. La otra clase de números se llaman los números racionales. ¿Y qué pasa con los racionales? Pues lo mismo que pasó ahorita con los naturales y los enteros. Resulta que los racionales está dentro de los racionales el conjunto de los números naturales y está dentro del conjunto de los racionales también el conjunto de los números enteros. El conjunto de los números racionales se representa con una Q. Bueno, ¿y qué otros números aparte de los naturales y aparte de los enteros están? Pues entonces están también los que son decimales, los decimales periódicos o los decimales mixtos o los decimales exactos. 12,24 por ejemplo. Puede ser, por ejemplo, estos números que normalmente trabajamos también con ellos, que estos son los periódicos, pues, que van hasta el infinito continuamente. También las fracciones. Nosotros podemos tener, por ejemplo, voy a poner por acá, eh, por ejemplo, raíz de 9 sobre 2. Bueno, ¿qué pasa con este número? Si ustedes observan, raíz de 9 sobre 2 viene a ser lo mismo, esto viene a ser lo mismo que raíz de 9, ¿cuánto es? 3. Entonces eso viene a ser 3 sobre 2, ¿sí? Porque si no tuviera raíz ya no sería un número racional. En este caso, observemos que este número es un número racional, es una fracción y es una fracción exacta. Entonces, esa la clasificamos también dentro de los números racionales. ¿Sí? Vamos a achicar un poco. Raíz de 9 sobre 2. Bueno, ahí tenemos la comprensión de todos los números racionales. Son los naturales, son los enteros y son los fraccionarios, son los números decimales exactos, decimales infinitos, periódicos. También pueden ser negativos, claro. Podría yo, por ejemplo, tener acá a menos 3 sobre 5, ¿sí? Ese número también va ahí. Bueno, ¿qué sucede?
Después tenemos otro conjunto de números, el conjunto de los números irracionales. Estos se representan con una letra I. ¿Y cuáles son esos números? Pues los números que no tienen raíz exacta. Por ejemplo, voy a borrar esto que dice acá y voy a mostrarles, por ejemplo, cuál podría ser, por decir algo, la raíz cuadrada de 2. Este número no tiene raíz cuadrada exacta. Este se clasifica dentro de los números irracionales. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Yo tengo raíz cuadrada de 2, pero también puede ser negativa, ¿cierto? Podría ser, por ejemplo, otro número que no tenga raíz cuadrada. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién de pronto está por ahí pensando? Ah, si usted está pensando que es, por ejemplo, la menos raíz cuadrada de 5. Claro, yo puedo tener también esas raíces negativas. Entonces yo puedo decir menos la raíz cuadrada de 5. Si usted mira, raíz cuadrada de 5 no tiene raíz exacta. Entonces aplica dentro de los números irracionales. Entonces tenemos esos, ¿cierto? También tenemos el número pi. El número pi sabemos que es un número decimal infinito no periódico. Esos números que son decimales periódicos e infinitos se conocen como números irracionales también. Busquemos por acá el símbolo de pi. Y pi equivale a 3,1416 y una infinidad de números, pero no tienen una periodicidad. ¿Eso qué quiere decir? Que no se van a repetir en ningún momento. Entonces pi también lo podemos meter acá y clasificar entre los números irracionales. Pero resulta que si yo uno el conjunto de los racionales con el conjunto de los irracionales, tenemos un gran conjunto. Y ese gran conjunto se llama el de los números reales. Y se representa con una R. Tenemos acá entonces nuestro conjunto universal de los conjuntos de los números reales. Entonces podríamos decir, por ejemplo, que si yo quisiera unir en este caso, lo que hemos hecho acá, el conjunto de los números racionales con el conjunto de los números irracionales, entonces yo diría Q unido con los irracionales, eso me va a dar igual a qué conjunto, al conjunto de los números reales. Esto es lo que yo tengo acá y lo vamos a escribir en esta parte para que ustedes lo comprendan. Pero mucho cuidado, no podemos decir nunca que un número irracional está dentro del conjunto de los racionales. Observen que están aparte. Sin embargo, si yo uno de estos elementos del conjunto de irracionales con los elementos del conjunto de los racionales, tenemos entonces los números reales.